Hay personas que no duermen bien por las noches, no porque carezcan de dinero, sino porque tienen demasiado y el dinero, cuando es suficiente, deja de ser un lujo, se convierte en un problema en un blanco. Durante los últimos 5 años algo ha cambiado. El mundo se siente diferente, más impredecible. MS Haas y quienes tienen más que perder han comenzado a moverse. Sin anuncios, sin despedidas. No es una migración, es un éxodo, y no se trata de turismo. Se trata de supervivencia, porque cuando el suelo tiembla bajo tus pies, cuando las leyes cambian de la noche a la mañana, cuando el dinero que construiste durante generaciones puede ser confiscado con un simple voto, solo queda una pregunta: ¿a dónde vas? Algunos ya lo saben, ya están reconstruyendo sus imperios en lugares que nunca escuchaste nombrar, lugares donde las reglas no cambian, donde el capital es respetado, donde la riqueza puede dormir tranquila. Este no es un documental sobre dinero, es un documental sobre miedo, sobre inestabilidad, y sobre lo que sucede cuando los más ricos del mundo deciden que ya no pueden confiar en el lugar donde nacieron. El mundo siempre ha tenido problemas, en guerras, en crisis, colapsos, pero algo cambió en la última década. La inestabilidad dejó de ser temporal, se volvió estructural. En Europa, los impuestos a la riqueza resurgen como banderas políticas. En América Latina, gobiernos enteros cambian de ideología cada pocos años. En Estados Unidos, el debate sobre quién debe pagar más nunca termina. Y en Asia, las tensiones geopolíticas amenazan con convertirse en algo peor. Para la mayoría de la gente, esto es solo ruido político. Noticias que van y vienen, pero para quienes tienen fortunas que trascienden generaciones, para quienes han construido imperios corporativos, para aquellos cuyo patrimonio neto supera el PIB de pequeños países, esto no es ruido, es una amenaza existencial. Porque cuando un gobierno decide que necesita dinero, cuando una crisis requiere financiamiento urgente, los ricos son siempre el primer lugar donde buscan, y no con invitaciones con leyes, con impuestos retroactivos, con confiscaciones que suenan legales, pero se sienten como robos. En Francia, en 2012, propusieron un impuesto del 75% a los ingresos más altos. Pero la señal ya estaba enviada. En el Reino Unido, tras el Brexit, la incertidumbre regulatoria convirtió a Londres en un lugar menos predecible. En California, los impuestos estatales alcanzaron niveles que hicieron que algunos multimillonarios reconsideraran su residencia. Y en América Latina, la volatilidad política se convirtió en la norma. Argentina vio su moneda colapsar repetidamente. Brasil enfrentó escándalos de corrupción que involucraron a las élites empresariales. Venezuela perdió toda su clase alta en menos de una década. No se trata de un solo evento. Ease on Patreon. Una sensación creciente de que las reglas del juego están cambiando y que la riqueza, una vez protegida por sistemas legales estables, ahora está en la mira. El dinero es sensible, no tiene lealtad nacional, no siente patriotismo, reacciona al riesgo como lo hace el agua ante el calor, se evapora, se mueve en busca de terreno estable. Y cuando el riesgo se vuelve sistémico, cuando la amenaza no es solo un mal año, sino una tendencia de décadas, el capital no espera, huye. En 2020, algo comenzó a acelerarse. No fue repentino, fue silencioso. Una ola de salidas que no apareció en los titulares porque quienes se fueron prefirieron no anunciarlo. Según Henley Partners, una firma global especializada en migración de inversión, más de 120,000 millonarios dejaron sus países de origen en 2023. Eso es un incremento del 12% respecto al año anterior. Y el número sigue creciendo. No se trata solo de individuos. Son familias enteras, empresas completas, family offices que gestionan miles de millones de dólares y que ya no confían en las jurisdicciones donde operaron durante generaciones. El Reino Unido perdió más de 10,000 millonarios en los últimos 3 años. China vio salir a más de 15,000 individuos de alto patrimonio neto solo en 2023. En India, Rusia, Brasil, todos experimentan la misma fuga. Pero, ¿a dónde van? Dubái, en Suiza, Mónaco, Portugal, por un tiempo, hasta que las reglas cambiaron. Y sobre todo, un pequeño país en el sudeste asiático, que muchos apenas pueden ubicar en un mapa. Hay lugares en el mundo donde el dinero es tratado de manera diferente, no con sospecha, no con resentimiento, con protección legal, con garantías de que lo que construiste hoy seguirá siendo tuyo mañana. Estos lugares no son paraísos fiscales en el sentido tradicional. No son islas oscuras donde el dinero se esconde. Son países con sistemas legales sólidos, con gobiernos predecibles, con reglas claras que no cambian cada vez que un nuevo político necesita financiar una campaña. Y entre todos estos lugares, uno destaca, no por accidente, sino por diseño, por décadas de políticas deliberadas, por una visión de lo que significa ser un refugio en un mundo cada vez más caótico en Singapur. Singapur no es grande,
Tiene 5.7 millones de habitantes. Es más pequeño que la ciudad de Nueva York. No tiene recursos naturales. No tiene petróleo. No tiene vastas tierras agrícolas. Lo único que tiene es orden, previsibilidad y un sistema que funciona. Durante décadas, Singapur construyó su reputación sobre 3 pilares en estado de derecho inquebrantable: neutralidad política y una bienvenida silenciosa pero clara al capital global. No hay impuesto sobre ganancias de capital. No hay impuesto a la herencia. No hay impuesto sobre dividendos para accionistas individuales. Y el impuesto corporativo es uno de los más bajos del mundo desarrollado, a 17%. Pero no es solo cuestión de impuestos, porque hay muchos lugares con impuestos bajos. Lo que hace diferente a Singapur es la confianza. Confianza en que las reglas de hoy serán las reglas de mañana. Confianza en que tu propiedad privada no será cuestionada por un cambio político. Confianza en que el sistema judicial no será manipulado. Para un multimillonario, esto no es un lujo. Es todo. Porque cuando tienes una fortuna de 500 millones o 5.000 millones de dólares, no estás pensando en los próximos 5 años, estás pensando en los próximos 50. En tus hijos y en tus nietos, en el legado que dejarás cuando ya no estés. Y Singapur entiende esto mejor que nadie. En 2020, durante la pandemia, mientras el mundo colapsaba, Singapur vio llegar más de 100.000 millones de dólares en nuevos activos bajo gestión. En 2022, los family offices registrados en Singapur superaron los 1.500. En 2023, ese número llegó a más de 2.800. Cada family office representa no solo dinero, representa una familia que decidió que su futuro está más seguro aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Pero Singapur no está solo. Los Emiratos Árabes Unidos, especialmente Dubái, se convirtieron en otro imán para la riqueza global, sin impuestos sobre la renta personal, con visas doradas que garantizan residencia a largo plazo, con una infraestructura que rivaliza con cualquier ciudad del primer mundo. Suiza, por supuesto, sigue siendo el refugio tradicional en discreción bancaria, neutralidad política histórica, un sistema financiero que ha sobrevivido guerras mundiales y crisis económica. Y Mónaco, el pequeño principado donde no existe el impuesto sobre la renta, y donde el 30% de la población es millonaria. Pero incluso entre estos refugios Singapur destaca, porque no solo ofrece estabilidad fiscal, ofrece conectividad en acceso a los mercados asiáticos más dinámicos del mundo, un puente entre Oriente y Occidente. Waisabra Todo ofrece algo que ningún otro lugar puede garantizar completamente en certeza, la certeza de que en 10, 20, 30 años, Singapur seguirá siendo Singapur. No se trata solo de teoría. Hay nombres ahí y números. Hay decisiones documentadas que muestran exactamente cómo y por qué los ultra ricos están reubicándose. James Dyson, el fundador de Dyson Technology, trasladó la sede de su empresa de Reino Unido a Singapur en 2019, no fue casualidad. Fue una decisión estratégica después de años de incertidumbre post-Brexit. Dyson vale más de 20.000 millones de dólares y decidió que su futuro estaba en Asia, no en Europa. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, estableció una oficina familiar en Singapur. No cerró sus operaciones en Estados Unidos, pero diversificó, porque cuando gestionas más de 150.000 millones de dólares en activos, no puedes permitirte tener todos tus huevos en una sola canasta jurisdiccional. Eduardo Severin, cofundador de Facebook, renunció a su ciudadanía estadounidense en 2011 y se mudó a Singapur. La decisión fue controvertida. Lo acusaron de evasión fiscal, pero Severin argumentó que se trataba de libertad personal y oportunidades en Asia. Hoy, su fortuna supera los 10.000 millones de dólares y sigue viviendo en Singapur. Pero no son solo individuos, son conglomerados enteros, empresas familiares que han operado en un país durante generaciones y que ahora están reubicando sus estructuras legales. Temasek y GIC, los fondos soberanos de Singapur, gestionan más de 1.300.000 millones de dólares en activos combinados. Pero lo que muchos no saben es que decenas de family offices internacionales ahora operan bajo estructuras legales singapurenses, precisamente para aprovechar la misma estabilidad que estos gigantes disfrutan. Según un informe de 2023 de Citibank Private Bank, más de 300.000 millones de dólares en riqueza privada fueron reubicados hacia Singapur, solo en los últimos 5 años. Eso no es dinero en tránsito, es dinero que llegó para quedarse, porque cuando un billonario decide mudarse, no lo hace a la ligera, no empaca una maleta y toma un vuelo. Contrata equipos de abogados fiscales, consultores de migración, especialistas en planificación patrimonial. Analizan cada jurisdicción, cada tratado fiscal, cada posible riesgo político, y después de meses, a veces años de planificación, toman una decisión que no solo afecta su vida,
sino la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. En 2022, la familia Induja, una de las más ricas del Reino Unido con una fortuna estimada en $30,000 millones, trasladó su base operativa a Singapur. En 2023, la familia propietaria de Swarovski, el imperio de cristales de lujo, también estableció una oficina familiar en Singapur, y no son casos aislados. Cada semana, familias con patrimonios de 9, 10, 11 cifras están tomando la misma decisión. Pero hay algo más que atrae a estos ultrarricos a Singapur. No es solo la estabilidad fiscal, no es solo el Estado de Derecho, es la discreción. En Singapur, la riqueza no se ostenta, se respeta. No hay paparazzi persiguiendo a billonarios. No hay tabloides publicando fotos de sus mansiones. No hay presión social para justificar por qué tienes tanto, mientras otros tienen tan poco. La privacidad aquí no es un lujo. Es un derecho protegido por ley. Y para quienes han vivido bajo el escrutinio público constante en sus países de origen, esto es invaluable. Pero toda esta riqueza que llega, todo este capital que se acumula, tiene consecuencia, y no todas son positivas. Singapur es un país pequeño. Cuando llegan miles de millonarios, en pocos años, no pasan desapercibidos, no pueden, porque el espacio es limitado, y el dinero, cuando es demasiado y demasiado concentrado, distorsiona todo a su alrededor. En 2020, el precio promedio de un apartamento en Singapur era de aproximadamente $1.200.000. En 2024, ese precio superó el $1.800.000, un incremento del 50% en 4 años. Para los locales, especialmente para las generaciones más jóvenes, esto no es solo estadística, es una crisis, porque los salarios no crecieron al mismo ritmo en la inflación. Sí, un profesional singapurense promedio gana alrededor de $60,000 al año. Eso está por encima del promedio global. Pero en Singapur, donde una comida sencilla puede costar $15, donde el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones supera los $3,000 al mes, donde un automóvil puede costar más de $100,000 debido a las restricciones gubernamentales. Ese salario no alcanza, y cuando llegan miles de extranjeros dispuestos a pagar el doble o el triple por una propiedad, cuando los family offices contratan chefs privados, conductores, personal doméstico, dispuestos a pagar salarios que desplazan trabajos tradicionales. La desigualdad se siente. En 2023, una encuesta reveló que más del 60% de los ciudadanos singapurenses sienten que el costo de vida se ha vuelto insostenible, no porque el país sea pobre, sino porque el dinero externo ha inflado todo. El resentimiento no es abierto. Singapur no es un lugar donde la gente protesta en las calles. Las leyes son estrictas. El orden público es sagrado, pero el resentimiento está ahí, bajo la superficie, porque hay algo profundamente incómodo en ver cómo tu ciudad, el lugar donde naciste, se transforma en un refugio para personas que nunca estarán realmente comprometidas con ella. Personas que tienen 3 pasaportes, que tienen casas en 4 países, que si mañana las cosas se ponen difíciles, pueden irse. Para ellos, Singapur es una póliza de seguro. Para los locales, es su hogar. Y esa diferencia importa. El gobierno de Singapur lo sabe y ha intentado equilibrar las cosas. En 2023, aumentaron los impuestos sobre propiedades de lujo, implementaron restricciones adicionales para compradores extranjeros, lanzaron programas para garantizar que los ciudadanos locales tengan acceso prioritario a vivienda pública. Pero el problema fundamental no desaparece, porque mientras Singapur siga siendo el refugio más seguro y predecible del mundo, el dinero seguirá llegando. Y esto no es solo un problema de Singapur. Dubái enfrenta tensiones similares. Los emiratíes locales, que alguna vez fueron mayoría en su propia ciudad, ahora representan menos del 15% de la población. El resto son expatriados. Y aunque muchos emiratíes son increíblemente ricos gracias al petróleo, la sensación de perder tu identidad cultural, de ver tu ciudad convertirse en algo irreconocible, eso no tiene precio. En Mónaco, los precios de bienes raíces son tan absurdos que incluso los millonarios normales ya no pueden permitirse vivir allí. Solo los ultra ricos. Y eso convierte al Principado en una burbuja aislada del resto del mundo. Entonces, ¿qué hemos creado? ¿Refugios para la riqueza global? ¿O jaulas doradas, donde el dinero se esconde del mundo exterior? Porque hay algo profundamente irónico en todo esto. Los billonarios huyeron de la inestabilidad. Buscaron lugares donde pudieran vivir en paz. Pero al hacerlo, han creado su propia forma de inestabilidad. Una desconexión tan grande entre ellos y la gente común, que la tensión se vuelve inevitable. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos dice sobre el futuro del dinero? ¿Sobre el futuro de las naciones? ¿Sobre el futuro de la desigualdad? Porque lo que hemos presenciado en los últimos años no es solo un movimiento de capital, es una reorganización global de poder. Durante siglos, la riqueza estuvo atada a la tierra,
a los recursos naturales, a los ejércitos que podían proteger territorios. Pero hoy, la riqueza es digital, es móvil, es invisible. Y eso cambia todo. Porque si el dinero puede moverse a la velocidad de la luz, si los billonarios pueden establecer residencias en 3 continentes simultáneamente, si las corporaciones pueden registrarse en países donde nunca tienen presencia física real, entonces, ¿qué significa ser ciudadano de un país? ¿Qué significa lealtad? ¿Qué significa responsabilidad social? Hay quienes argumentan que los billonarios tienen todo el derecho de proteger su riqueza, que después de años de trabajo, de riesgo, de construcción de imperios, merecen disfrutar de los frutos de su esfuerzo, sin ser castigados por gobiernos ineficientes y hambrientos de ingresos. Pero hay otros que argumentan lo contrario, que la riqueza extrema solo es posible gracias a sistemas públicos, gracias a infraestructura construida con impuestos, gracias a trabajadores educados en escuelas públicas, gracias a leyes que protegen la propiedad privada y que solo existen porque alguien las financia. Y cuando esa riqueza huye, cuando se refugia en lugares diseñados específicamente para no contribuir de vuelta al sistema, ¿quién pierde? Porque aquí está la verdad incómoda. En cada billonario que se va, es un billonario que deja de pagar impuestos en su país de origen. Y esos impuestos financian cosas reales en escuelas, hospitales, en carreteras, sistemas de bienestar que sostienen a millones de personas. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los que se van porque ya no confían en sus gobiernos? ¿O los que se quedan y argumentan que huir es un acto de traición? No hay una respuesta fácil, porque este no es un problema con una solución simple. Es una tensión fundamental en la era moderna. Una tensión entre movilidad y responsabilidad, entre libertad individual y obligación colectiva. Y mientras esa tensión no se resuelva, mientras los gobiernos sigan siendo impredecibles, mientras las crisis sigan multiplicándose en el éxodo, continuará. Singapur seguirá recibiendo más family offices. Dubái seguirá construyendo más torres. Suiza seguirá protegiendo más fortunas. Y en algún lugar, en este momento, hay un billonario despierto a las 3 de la mañana, revisando informes fiscales, consultando con abogados, preguntándose si es momento de moverse, de reorganizar, de proteger lo que ha construido antes de que sea demasiado tarde, porque el mundo sigue siendo impredecible, y la única certeza que queda es que la incertidumbre no va a desaparecer. Entonces, ¿dónde termina esto? ¿Cuándo se detiene? ¿O ya es demasiado tarde para hacer esa pregunta?